mis amigos, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, bien. No miro a Efrat. Está haciendo una cena. Sí, porque esto se origina después de que platicamos con Efrat. Ella tenía el deseo de querer saber más de Kabbalah y pues yo me puse a pensar, ¿no? ¿Estás escuchando, Efrat? Sí. Está linda. Yo me puse a pensar que a veces no compartimos muchas cosas que tenemos y uno, ¿por qué acumular el conocimiento si no lo vamos a compartir? ¿Por qué vamos a tener una luz si no la vamos a poner para que alumbre a los demás? Pero antes que nada, yo quisiera saber en dónde estamos parados, o sea, qué es lo que cada uno de nosotros sabemos acerca de la Kabbalah, porque la Kabbalah es un mundo inmenso, es un universo. Es como, digamos, nosotros a veces sabemos algo de salud, ¿verdad? Porque la abuelita, porque la mamá, porque mi esposa, o me dio una receta, o porque tengo ciertos síntomas, sé que de plano tengo tal enfermedad. Pero, aparte es un médico, aparte es alguien que estudió y que luego se especializó. De eso es la Kabbalah. La Kabbalah es precisamente alguien que ya se ha especializado más técnicamente, digamos, en el mundo que nos rige, el mundo espiritual. Porque estamos en un mundo material, un mundo espiritual. Entonces, antes que nada, ¿quién me puede decir qué entiende por Kabbalah? O Kabbalah, puede ser Kabbalah o Kabbalah, no importa la suya. Kabbalah, pero no se recepción. amontona. Pueden levantar la mano o solo Recepción de algo. recepción. Kabbalah es algo oculto. Pero ¿Qué más? Pueden decir lo que quieran de Kabbalah, lo que hemos aprendido en la comunidad incluso. ¿Alguien más que quiera decir algo? Yo creo que la Kabbalah es la sabiduría. Es una sabiduría que los maestros judíos específicamente la fueron adquiriendo a través de los tiempos, metiéndose a unos estudios de la misma Torah que le fue dada a Moisés. Porque la Kabbalah no es muy vieja, la Kabbalah es bastante nueva, no es tan vieja, pero sí, obviamente, sí tan antigua. No es, ellos, los maestros judíos, personas judías, se fueron metiendo en el tiempo, en el estudio de la Torah, profundizando en los textos y hallándole más sentido en cuestiones de numerología. Y entonces ellos llegaron a la conclusión de que Kabbalah es una recepción de un mensaje oculto que se pueda tener del Ser Supremo, ¿no? En este caso. Entonces creo que a veces hay personas que le tienen miedo a la palabra Kabbalah porque creen que es como brujería, ¿va? Así lo dicen las personas de este mundo, pero en este caso nosotros creo que sí nos va a hacer bien estudiarlo porque a veces no profundizamos como ellos lo hicieron en su tiempo, en su momento, ¿verdad? Porque ellos sí le dedicaron más tiempo al estudio. Entonces, para mí es eso, es una sabiduría que los judíos han ido o adquirieron en un momento determinado de su vida. Y a eso le pusieron Kabbalah. Así lo veo. Sí, está bien. Todo lo que están diciendo está bien. O sea, ¿cómo se llama? Como por decir, es la parte mística. O la parte del misticismo. Nos ayuda en eso la Kabbalah, ¿verdad? Pero sí hay una Kabbalah que digamos que si uno no la pega a la Torah también se desvía para otro lado. Sí. Efra, ¿tú quieres decir algo? no, está bien. Sí, la Kabbalah, como bien dicen, es tan enorme. Cuando uno quiere buscar algo de Kabbalah, es tanta la información que uno prefiere ni meterse porque es un mundo que uno no sabe por dónde comenzar. Esa es la verdad. La Kabbalah es tan antigua como la creación misma. O sea, como bien dijeron, la Kabbalah significa recibir, recepción. Ahora el tema es recibir ¿qué? ¿Qué es lo que recibimos? Lo oculto. Vamos a comenzar aprendiendo un poquito de la Kabbalah de Betor, de lo que hemos aprendido ya en Betor, pero que la verdad es muy bueno y vamos a hacer un pequeño repaso de eso.
Entonces vamos a empezar hablando de lo que el Eterno hizo cuando todo comenzó. Porque lo primero que ocurrió fue un acto. Un acto. ¿Quién sabe qué fue lo primero que ocurrió para la creación? Hubo un acto, algo que ocurrió. ¿Alguien se recuerda? Según lo que hemos aprendido en Betor. ¿La separación de las tinieblas? No. El acto cuando ya estaba El primer acto, el Simsum. El Simsum. ¿Y quién sabe qué es el Simsum? ¿Es contra él? Sí, hay dos fuerzas. Hay dos fuerzas iniciales. ¿Quién sabe que la fuerza masculina, que es el lado izquierdo? Derecho. Derecho. No, izquierdo. Es el lado masculino. La sefirá es Jokmah. Aquí vamos a aprender. El lado masculino Es el lado derecho, izquierdo, el lado derecho, tenemos el lado femenino, que es la contracción, y el hombre es la energía masculina es la expansión. No estamos hablando de hombres y mujeres, sino energía masculina, energía femenina. Expansión, contracción. Jokmah, Binah. Jokmah, Binah. Entonces, expansión es este es expansión y este es contracción. la energía Y es lo primero que ocurre. masculina. Entonces, es hay un expansión. acto de contracción y emanación. Ese acto, ¿cómo es posible que ocurra si no hay una mente detrás de ese acto? Pensando en provocar la materia. O sea, desde el momento que estamos viendo que existe una materia que se inicia en el no tiempo y se inicia en la nada, ¿qué lo genera? ¿Qué genera ese primer acto, el Simsum, o sea, la contracción y la emanación? Eso que ocurre, ¿cómo puede ser que ocurra en la nada? ¿Cómo puede ser que si no hay una mente o no hay un ser detrás de ese acto, cómo pudo haber ocurrido en la nada y luego tenemos el todo? ¿Cómo puede ocurrir si no existiera una mente, un ser que lo origina? Claro, nosotros todos somos creyentes en el Creador, Amén. pero hay muchos que aún no han comprendido que efectivamente hay un origen, hay un principio, hay un inicio. Ahora, esta contracción y emanación inicial conlleva muchas energías. Digamos, en la primera emanación se surgen las 22 energías principales, que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada una de las letras que conocemos del alfabeto hebreo, no te das pena, es mensaje, es una energía diferente. Y estas letras, o sea, ¿por qué si son 22 energías fundamentales? ¿Por qué hay una infinidad de energías en el universo? Porque estas letras se combinan. Se combinan y ustedes han oído hablar del concepto permutación. ¿Nunca has escuchado permutación? Sí, tengo una pregunta. Sí, ¿Es 22 o 26? 22. 22 letras. Ujú. Y el alefato hebreo. 22 letras. No son 22, son 26, ¿no? 22. Está bien. Javi. Son 22, pero si hay duda no hay problema. Javi. Ahí está, pues. Ya, dilo. 22. Ahí está. Ah, son 22. Va, muy bien. ¿Dónde lo buscas? Gracias. Sí, solo puse cuántas letras tiene el alfabeto hebreo. Entonces son 22 Le hacemos. letras y son 22 energías. Entonces, y les preguntaba, ¿han oído hablar del concepto permutación? ¿No? ¿Nadie? Permutación significa que una misma palabra, digamos, shalom, ¿verdad? Tiene ciertas letras, pero si estas mismas letras yo las cambio, las muevo, entonces la energía cambia y es otra palabra con las mismas letras, que tienen el mismo origen de energía, pero se manifiesta de otra manera. Esto solo es a manera de ejemplo que la primera emanación que se da del uno, de la nada y del uno, de la unidad sale la pluralidad, ¿verdad? En este momento ese es el inicial, pero ya había todo un plan, todo un diseño
del Fíjate Eterno. que tú estabas hablando de las 22 letras, las 22 energías. Ujú. Esas energías son las que... Se formó todo, tú y yo, la creación, este mundo, todas las sefirot. Las sefirot, saben todos que son 10 sefirot, ¿sí? 10 sefirot, que tienen 22 senderos. Cada sendero es una letra de la ley. Ya te entendí. Entonces, estas sefirot, por ejemplo, que hoy no, el tema no es el árbol de la vida hoy, sino que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero sí podemos ver algunas cositas. Entonces, las sefirot son 10 y estas están conectadas por 22 caminos o senderos que están conectadas, y precisamente eso es lo que vamos a estudiar para la meditación, de cómo, porque todo esto que es lo macro que se formó al principio, se formó en este sistema de energías. Y luego nosotros, micro, también tenemos este sistema del árbol de la vida. Está en nosotros y está en el átomo y está en el universo. O sea, No. todos somos lo mismo y venimos del mismo lugar, del mismo origen y estamos diseñados O sea que las 10 tecnológicamente. Sefirot están en uno. Están en nosotros. Están en uno. Total. Las 10 Sefirot están en Total. Entonces, cuando nosotros tenemos que conocer qué significa cada una de las sefirot, qué es lo que cada una de estas provoca en mí. Cuando yo estoy fallando en algo, ¿cuál de mis sefirot está con el problema? Y entonces, por eso es que cuando lleguemos al momento de meditar, va a ser específicamente porque yo identifiqué un problema en una de mis energías y necesito que eso se equilibre. ¿va? Eso del, ¿cómo se llama? La sefirot tiene que ver con los chakras, ¿es lo mismo o es diferente? Tiene, ¿Es sí, qué? sí tiene Porque que ver. está ahí, porque el chakra de los genitales, el de aquí, o sea, todo tiene... Sí tiene que ver. Lo que sucede es que Chakras, sí no había escuchado esa palabra. los chakras son, Son digamos, como dentro de la energías. cultura hindú. Es De hecho, para punto la... Son energías, no, es hinduismo. No, yo sí no había Es un escuchado. hinduismo. Chakra no había escuchado esa palabra. Con decirles que, por ejemplo, en el siglo XV fue cuando ya surgió la Kabbalah cristiana, ¿no? Venía la Kabbalah rabínica y tenemos la Kabbalah de Su Majestad Yeshua. Porque sí, hay Kabbalah cristiana. Entonces, de tanto pelear la Inquisición contra la Kabbalah judía, incluso todas estas mujeres y algunos hombres que asesinaron, que quemaron, que le llaman bruja o brujo, en realidad ellos como escuchaban que decían Baruch atá, entonces es bruja, pero ellos eran simplemente cabalistas judíos y al final las mataron y los mataron porque estaban haciendo sus rezos Claro. hebreos y de ahí O encendían velas o algo, Las ¿va? brujas Sí. que quemaron Encendían no velas. eran que eran brujas de verdad, eran porque Era por eso. ajá, Baruch atá es sí, bruja. era eso, porque eran mujeres que eran tenían su conciencia muy alta, entonces a veces eran sanadoras, eran... Es que a los hombres ya los tenían Entonces las en quemaron otro, vivas. a las mujeres que eran las que se quedaban en casa eran las que estaban haciendo sus rezos Ajá. top por sus esposos que los obligaron Porque a son hacerse brujas, cristianos. ¿ves? que practican la Kabbalah y todo eso. Eli, Ah, solo antes que sigamos, como esto para nosotros como familia esto es nuevo, porque nosotros, ¿cuántos años tuvimos? 15 años, nunca se tocó, pero nosotros escuchábamos parte de la familia de mi esposo o mi hermano, ellas que meditaban, que Kabbalah, que recibían sus estudios de Kabbalah, entonces cositas así como que algo jalamos un poquito, pero en sí no entendemos, porque para empezar, ¿qué quiere decir la palabra sefirot? Significa emanación. Ah, Pero cuando dices sefirot, dices emanaciones, porque sefirot es el plural. Cada energía es sefirá. ah, ya. Sefirá, emanación, sefirá. El árbol de la vida se divide en 3 cielos, 3 grupos o 3 mundos. Sí, ¿Sí? Entonces lo vamos a ir viendo, pero como no vamos a entrar en ese tema ahorita, sí. ahorita vamos a ver lo más básico y en la otra clase sí yo creo que le vamos a entrar de lleno Muy bien. al árbol de la vida, porque ese tema Emanaciones. es lindo. Emanaciones. Sefirot, emanaciones. Cualquier duda, porque uno piensa que ya uno sabe, todos sabemos de qué estamos hablando. Y como me decías acá, yo no he comprendido exactamente este tema, ¿verdad? La idea de estudiar esto es, primero, que entendamos de dónde venimos, qué somos,
¿Qué estamos haciendo aquí? Somos seres creados, pero somos seres imperfectos. O sea, el hecho que nos crearon no significa que somos perfectos, sino nos crearon para que nosotros tratemos de buscar esa perfección, ¿verdad? El ser humano, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Hace un carro o algo, un producto, y dice, está perfecto, pero no, lo hace para que se deteriore y uno le busque la perfección de eso, igual nosotros, o sea, ya nacimos imperfectos, ya esa fue la manera en que fuimos diseñados. El Eterno pudo habernos hecho perfectos, pero en realidad no hubiera ningún mérito de parte nuestra que es lo que al final de eso se trata, de a través de un mérito poder alcanzar los niveles de conciencia, ¿verdad? Porque al final el objetivo es ese, tener una conciencia que nos lleve a entender toda una tecnología y energías y leyes, como decía Amielito, que yo puedo usar a mi favor y de alguna manera poder purificarme, perfeccionarme y alcanzar los niveles que el Eterno mismo nos pide, porque Él mismo dice, sean perfectos. O sea, Él mismo nos dice, nos pone como meta perfeccionarnos. Pero ¿cómo? Hay muchas herramientas. Incluso Su Majestad Yeshua, el Mashiach, él cabalista como nadie, o sea, él manejaba las energías como nadie, él vivía en el mundo de Atzilut, o sea, de arriba, de donde ya para él no existía ni el tiempo ni el espacio, para él era otro, debemos de ser como él, pero ¿cómo si no hemos estudiado? Y él todo el tiempo habló como en clave con sus emisarios, sus discípulos, y lo que daba era pura cabala. Pero nosotros alguien nos tiene que dar las herramientas y explicarnos cómo podemos entender esas enseñanzas del Mashiach también, desde el punto de vista de la Kabbalah. Entonces, bueno, lo primero fue el Tzimtzum. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de esa contracción y esa emanación que el Eterno hizo, o el Creador hizo al principio? Lo que provocó fue que da inicio a la materia y a las dimensiones para que nosotros pudiéramos existir dentro de esas dimensiones que no existían antes. O sea, cuando no está la materia, tampoco existen las dimensiones. ¿Y quién me puede decir cuáles son las dimensiones? ¿Planetas? No, Las dimensiones. no son los planetas. Hablemos de las dimensiones que todos conocemos. Digamos, anchura, ¿sí? Profundidad, altura y abajo. Arriba, abajo, ancho, profundo. Claro. Ahí van tres, falta uno, el tiempo. Sin el tiempo no podemos concebir nosotros una realidad de la materia, porque es el tiempo el que nos hace poder existir, poder vernos, poder hablar, y el tiempo es el que nos hace poder percibir toda una realidad. Sin él, ¿qué se puede percibir? Nada. Pero entonces ya cuando existe el tiempo, porque el Eterno mismo es el creador del tiempo, del principio, del inicio. ¿El Eterno tiene principio? No tiene. No tiene. Pero Ein Sof tiene principio. Sí, sí. El Mashiach, el Ein Sof, sí tiene principio. Y también tiene final. Entonces, ¿qué es lo primero creado en esa contracción? El Ein Sof, que en español significa infinito. Lo primero es el infinito. O sea, el Ein Sof. Que nosotros hemos entendido que eso primero creado es el Mashiach. Insof, infinito. Ein Sof, infinito. Insof. Ein Sof. N, espacio, sof. Ein Sof, ajá. Va, entonces, luego de que el Ein Sof ya se da, existe el universo, digamos, ya había un plan. ¿Han oído ustedes hablar del Midrash, de las Neshamot, o del pan de la vergüenza? Todos estos Midrash surgen porque para darnos explicación a nosotros del por qué o por qué razón teníamos que aparecer. Entonces, digamos que lo primero que se emanó
en el Im Sof se le llama la luz. La luz. Entonces lo primero es la luz. La luz. Esa luz es la manifestación del Eterno. Ya. Entonces nosotros cuando hablamos de Kabbalah de recepción, ¿qué es lo que tenemos que recibir? Cada uno de nosotros la recepción que tenemos que tener es de esa luz. Pero ¿qué es la luz? ¿Cómo explicamos la luz? Energía, ¿no? ¿Tenés un pañuelito para poner un ejemplo? No, si no eso... Yo creo que tengo un... Ay, no. Está usadito, pero... La ausencia de la oscuridad. En Yucao. Va, Mira que te dice puedes aquí, amarrar, mira que te dice. puedes amarrar los ojos. Ah, que te No lo voy a llega. decir. ¿Tenés uno para que se amarre los ojos? Ese está enchullado. Si no, suelten. ¿Solo Un póngase suéter. la No, no, prueba? este está bien. Ahí está, ahí está. Va, El hombre araña. ahora, ¿miras algo? Solo veo así como... No, esa yo- luz y la miro. Va, yo no quiero que mires nada. Esa luz De y la la luz. miro. Ponerle Te la agarro chupa esta. encima. Solo que cierren los ojos. Sí. La voy a amarrar aquí. Ahí miras algo, ¿no? No lo vaya a ahogar. Va, para echarle más. No lo vaya a ahogar. Si estamos... Ahora salí de la casa sin quitarte eso. No, pa' botar el teléfono. Salí. Tropieza. Trata de salir, trata de salir, trata. Sí, no sé. No voy a poder porque no veo nada. Ahora quítatelo. Ahora quítatelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que él no era consciente de la realidad. No era consciente de la realidad, no la podía ver, no podía. Entonces, ¿qué es recibir la luz? Es elevar nuestra conciencia a una realidad que hoy no conocemos. O sea, la realidad, esto solo es la manifestación de la materia, pero la realidad es muchísimo más que lo que somos. Entonces, cuando decimos recibir la luz es para adquirir conciencia de la realidad. Una aportación. Sí, Lo que de eso se sentí, trata, lo que todos sentí sabemos. ahorita es que solo me había quedado el recuerdo. Solo el recuerdo de lo que era. ¿Ya? O sea, así, el recuerdo de lo que era. Entonces, Qué bonito lo que está diciendo, porque ajá. nos sirve para... Entonces, en base al recuerdo, quise yo buscar la salida, la puerta. Pero fue en base al recuerdo, no en base a lo que vi. Sí, pues, cabrón. Entonces, creo yo que se puede acoplar a lo que nos estás enseñando, porque cuando venimos a la tierra y alguien nos habla de la Torah y de esto que nos estás hablando, pareciera que lo habíamos escuchado. Como que ya está un recuerdo ahí leve. El Eterno, el rabino nos ha hablado del Reshimu, que es como esa luz, pero que quedó como un recuerdo. Ujú. Entonces, y cada vez perdimos más la conciencia, porque Adán y Java y luego los demás todavía tenían bastante conocimiento de lo que es esa realidad, pero todo eso se fue perdiendo y hoy en día ya no nos recordamos absolutamente de nada, de dónde venimos, ni de nada de eso. Entonces, lo que venimos a recibir es la luz. ¿Han oído ustedes hablar de los 3 niveles de entendimiento que nos ha hablado también el rabino? Haskalah, Hasagá, Habaná y Hasagá, así es, vamos. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero primero vamos a explicar lo de la Neshama. ¿Tenés alguna duda, Caicito? No. No. Vamos a hablar de la Neshama, porque al final hay una emanación de la luz. Ahora necesitamos a alguien que reciba esa luz. En este caso es la Neshama. Pero, ¿Pero qué es la Neshama? ¿qué es la Neshama? La Neshama es el alma. ¿Pero cuál alma? ¿La nuestra? ¿La nuestra? ¿La nuestra es la Neshama? La Neshama, mira, la primera Neshama es Adán, ¿no? Es Adán. La segunda Neshama sabemos que es el Mashiach. Pero nosotros venimos de esa Neshama. Y de nosotros tenemos que alcanzar un nivel de Neshama. Y Neshama, digamos, es ya un nivel de recepción. Ya es un nivel de recepción. Adán recibió esa luz. Él fue el primero. La primera vasija. Digamos, se le llama a la Neshama, se le llama vasija. ¿Cuál es el objetivo de la vasija? El espacio vacío. Porque resulta que las Neshamot en el mundo pleno del Ein Sof no les hacía falta nada.
Sin embargo, la naturaleza del creador es dar. Y entonces la naturaleza que todas las energías tenían siempre es de dar. Y si se dan cuenta, el árbol de la vida, por ejemplo, siempre las sefirot están dando energía y compartiendo a través de los senderos. Todo es compartir. Y entonces las Neshamot dijeron, pues, ¿y a quién le compartimos? Si había plenitud. Entonces fue que se crea ese descenso al mundo inferior que es este. Y ese descenso es lo que hemos aprendido que genera un vacío. En el mundo espiritual los vacíos no se soportan. No puede existir el vacío. Entonces debe ser llenado. Ese vacío genera una fuerza que se llama deseo. Y entonces cuando yo quiero llenar ese vacío a través del deseo, pero no tengo yo las leyes, no sé cómo llenarlo, ¿verdad? No tengo la Torah, que al final la Torah es totalmente ese manual que nos enseña cómo llenar ese vacío, que no lo llena la Torah, y hemos aprendido que la Torah simplemente me señala lo que no está bien, pero tampoco me lleva por un camino de hacer las cosas bien. Y por eso vino el Mashiach, que es el camino para hacer las cosas bien. Entonces, ese deseo, que es el vacío que hay en nosotros, debe ser llenado. Pero ese deseo es el que nos mueve y el que nos hace hacer todo lo que hacemos desde el día en que nacemos. Desde que nacemos, lo primero que hacemos es llorar. Y no sé si es porque tenemos frío o porque tenemos hambre. Por venir a este mundo. Y la mamá es la que se tiene que ver qué hace para llenar ese vacío de ese ser. Hablando de ese tema, cuando venimos y todo, ¿qué tan cierto es? Yo sabía que lo que tenemos acá, esta acá es Cábala, que es porque un ángel, ajá, es cierto. Bueno, no sé si es teoría o es midrash. Ah, ok. ¿Qué es lo que dice? Cuéntame cómo. Eso. ¿Qué van Y para que se nos Pero, olvidara ¿qué es lo la que Torah. hizo el ángel? Ajá. ¿El ángel qué hizo? Ajá, el ángel dice así, ajá. No sé. Y cuando estabas en el Que vientre, sí, que que cuando te formabas en el vientre e ibas a nacer, Ahí está. Ujú. antes de nacer, pues ya casi que para afuera. Ping, ping. Entonces dice que, porque el ángel pasó en el vientre dictándote la Torah. Dictándote la Torah. Como tanto midrash. Repitiéndote Sí, la Torah. Ya cuando ya naces, Para allá. te pega aquí y pum, olvidar la Torah. Ajá. Entonces tu trabajo es, durante tu vida, recordarte de la Torah y buscar la Torah. Entonces cada cosa que encontraste de la Torah es, esto como que me lo quiero. Sí, porque tuviste un ángel que te estuvo diciendo ahí. Como que hace clic, ¿va? Bueno. Eso es lo que dice el Midrash, pues. Sí, Pero a mí me lo ajá. contaron. Yo pensé que era Cábala, o sea, yo Yo no, me nunca, recordaba. nunca lo he leído. El Midrash nunca lo he leído. El conocimiento es inmenso. Ujú. Vamos a encontrar Y vamos a muchas aprender cosas, las juntos. podemos compartir aquí, Sí, entre porque todos. muchos sabemos cosas diferentes. Diferente, sí. Pero vamos a llevar una línea que nos... Entonces, es que Ayude. lo que yo no sé, porque lo que así es como me lo han enseñado, es que la Neshama solo es una. La de Adán, que fue la primera Neshama, nada más. Y la segunda Neshama que el Eterno hizo con su majestad Yeshua. Y Sí. que nosotros tenemos de ambas. Por un lado, ¿cómo se le dice a lo físico? Naturalmente tenemos la de Adán, que es la que venimos. La semejanza, dice usted. No, esa Neshama, esa es Kirla de Neshama que tuvo Adán, pero ya deformada, ya caída. Y esa es la que venimos heredando de nuestros antepasados, porque realmente ya somos una pequeña cosita de lo que fue Adán como hombres, y que somos resultado de un efecto que tuvo mi mamá con mi papá. Ese es el resultado que tenemos. No somos de la Neshama original que el Eterno hizo. Sí. Eso así es como yo lo he... No, así es. No, ya, o sea, no es que hayamos, no es que todos tengamos una Neshama, pues, como tal. Ahorita les voy a explicar Ajá, eso es para lo que que no lo- nos ajá, que lo- confundamos, que lo para que no nos explicaras, confundamos sí, gracias. y que nos pueda servir para todo el trabajo que vamos a hacer, porque Ajá. si no creemos que somos una Neshama, no va a funcionar todo el trabajo que vamos a hacer. Es que lo que dice Amelito y que tiene mucha razón,
es que Adán fue la primera Neshama que viene de Im Sof. Mashiach es la segunda Neshama que viene de Im Sof. Ajá. Nosotros somos Neshamot también, que venimos de Adán. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra Neshama y la Neshama de Adán? La Neshama de Adán, esto es importante y qué bueno que eso es lo bonito que se va enriqueciendo todo, viene de Jochma. Jochma es una energía en donde solo existe la unidad y en donde solo existe el absolutismo. En Jochma no existe la dualidad. En Jochma está la Neshama de Adán y está la Neshama del Mashiach. Las Neshamot nuestras son de Binah. Binah es el mundo de la dualidad. Es el mundo donde hay que buscar la verdad. Ajá. Pero en Jochma no. En Jochma ya ahí solo existe uno. Y en Binah existe la pluralidad. Todo lo que viene de la dualidad y de lo plural, los colores, vienen de Binah. Y digamos en Jochma la luz es blanca. En Binah podemos pintarla de colores y tenemos ojitos azules, verdes, rojos, así como para Hanukkah, por no decir otra fiesta, ¿sí? Un montón de lucitas de colores. Pero si vamos al filamento, al origen, a Jochma, la luz es blanca. Y eso es en Jochma. Pero en Binah son 1000 colores. Entonces, la Neshama de Adán y de Mashiach, eso es Jochma. Nuestra Neshamot, eso es Binah. Ya nosotros estamos en el mundo de la dualidad. Y al final, la idea de crearnos era que llegáramos ahí. O sea, un día Adán iba a comer del árbol del bien y del mal. Un día iba a comer de ahí. Porque ya todo estaba programado. Pero él se adelantó antes. Él se adelantó antes. Entonces, porque de todas maneras estábamos diseñados para entrar al mundo de Binah y empezar con todo este recorrer para alcanzar los niveles que tenemos que alcanzar. No sé quién es, pero que pase adelante. Bienvenido, Es el ¿verdad? vecino. Nuestro hermano Aarón. Bienvenido. Entonces, vamos a hablar un poquito de Haskalah, Havanah y Hasagá. Por si hay muchos que ya saben bien. Sí, pero sí sería bueno que lo remarques, si vos lo tenés claro, enseñándolo, porque tampoco tengo claro yo realmente lo que Ok, y lo vamos a hacer con las definiciones. El rabino nos ha enseñado que estas definiciones hay que aprendérselas de memoria, ¿verdad? Sí, porque eso es contrario de... Yo también me las tengo que aprender. ¿Es de el memoria. uno? Haskalah. La segunda. La primera es Haskalah. La segunda. La segunda, Havanah. Haskalah. Haskalah primero. Havanah, la segunda. La tercera. Hasagá. Entonces, Haskalah Havanah. dice, es nuestra intelectualización de los conceptos. En esta etapa limitamos la realidad a nuestra percepción mental. O sea, en Haskalah es cuando toda la información que yo recibo la deformo a como yo entiendo la realidad. Entonces, Haskalah es el primer nivel, en donde, se está hablando babosadas y que no sé. O sea, yo lo voy deformando y lo pongo como yo lo entiendo. Lo ajusto a mi realidad. Toda la información la ajusto a mi realidad. ¿Qué podríamos decir que es Haskalah? ¿Algún ejemplo que podamos poner como que sea Haskalah para que lo comprendamos un poco mejor? Un Tal vez, ejemplo- un ejemplo en el cual... Por ejemplo, Para la religión, ¿verdad? Te juntás con alguien de la religión y vos le decís, pero mira, es que el día que la Biblia dice es Shabbat. Es Shabbat. Shabbat hay que guardar Shabbat porque la Biblia está que en 6 días que el Señor los cielos y la tierra, el séptimo día reposó toda la obra de sus manos. Y entonces, no, pero es que él viene y lo escucha, pero él lo ajusta y dice, no, es que para mí el séptimo día es el domingo, porque yo elijo qué día voy a dedicar a Dios. Y yo, o sea, tal vez no te lo digo, sino que solo lo pienso y eso que me dijiste lo ajusto a mi creencia.
Ese es Haskalah. Ese es Deformar, Haskalah. Ah, ok. por más que me dijiste, yo lo voy a ajustar a mi realidad. Y gracias a Dios otro día platicamos, pero yo ya lo ajusté a mi realidad. O por ejemplo la comida, ¿verdad? Que la gente no quiere que le quiten sus chicharrones. Claro. Entonces lo ajusta de otra manera. No, pero es que yo hago una oración y Dios purifica mi comida y a mí no me hace Ya, mal. ese es Haskalah. Ese es Haskalah, deformar todo a mi realidad. Siguiente es Javaná. La vamos a leer y después lo explicamos. Javaná es el proceso que atraviesa nuestra comprensión hasta que logramos asir la realidad en forma objetiva. Dice, en la primera etapa, Haskalah, aún limitamos la realidad a nuestro entendimiento. En cambio, en esta segunda etapa, nuestra percepción se expande más allá de nosotros mismos, ya que dejamos de justificar nuestra comodidad, carencias y egoísmo en pos del bien y la verdad. De esa forma, trascendemos nuestros límites mentales y comenzamos a comprender la vida tal como es y no como la primera etapa que yo la deformaba. Entonces ya vos me explicás del Shabbat. Y yo digo, tenés razón, es el sábado. Lo entiendo y entonces ya yo expandí mi mente. A mí él tiene razón. El día que hay que guardar es el sábado. Pero ¿lo hago? No lo hago. Solo, entonces ya estoy en Javaná, ya lo entendí. Pero ¿qué falta entonces? O sea, ya lo comprendiste. Pero ¿qué me Quizás falta? porque entender es como fusionarte. Ya Ah, lo que has entendí, entendido. ya lo expandí mi mente, ahora sí ya lo entendí, ya lo creo, pero me falta algo. Ya lo comprendí. Llevarlo a la práctica. Y eso es el tercero, que es Hasagá. Hasagá. Dice, Hasagá es el nivel más alto de comprensión y surge como resultado del discernimiento basado en los principios que generan la realidad en todos sus ámbitos y su concretización en la vida. Hasagá incluye a Haskalah y a Javaná, ya resueltos. Armoniza todos los planos de la vida, producto de nuestro esfuerzo perseverante en trascender las propias limitaciones que surgen a causa de nuestra percepción subjetiva y muchas veces egoísta de la realidad. Mientras nuestra percepción de la realidad no trascienda a ámbito especulativo y filosófico, toda conclusión a la cual lleguemos estará basada en el efecto que producen las impresiones mentales y emocionales desligadas de la realidad. Cada una de las letras del alefato hebreo cada letra tiene toda una explicación por sí misma, ¿verdad? Y ahorita me recordé yo, por ejemplo, de la Hei. Por ejemplo, la Hei. ¿Por qué tiene esta forma la Hei? Nosotros vamos a ir viendo cada letra después, las energías. Esta parte de aquí significa pensamiento. Esta parte de acá significa palabra. El pensamiento y la palabra, ¿ven? Están juntos. Y estaba pensando yo ahorita en Haskalah, Javaná. Ahí está el pensamiento y ahí está la palabra. O sea, yo ya entendí. Pero esta está separada. Esta parte de esta letra no está ligada a estas. O sea que esta no depende de estas. ¿Y esta qué significa? La acción. La acción. La acción. Entonces aquí está el pensamiento, la palabra y la acción. Pero la acción no tiene por qué estar ligada a estas, porque puede o no puede darse la acción de lo que yo ya entendí. En una sola letra nos explica todas estas tres posturas. Entonces, esta es la Kabbalah de Betor, la que hemos aprendido, que es Simsum, la luz, que luego necesitamos una vasija que la reciba. La vasija correcta para recibir la luz se le llama Kli. No sé si sabían ese nombre hacia la vasija. Cuando es una vasija correcta se llama Kli. Y precisamente ese primer acto de Simsum también se dice que el Eterno se llenó como una vasija y la vasija se rompe. Cuando la vasija se rompe, es que todos esos pedazos de la vasija es precisamente ya el caos. Pero el caos lo vemos desde Binah, porque en Jochma no hay caos, ahí solo hay armonía. Y la idea es que nosotros encontremos en el caos la armonía. ¿Ya? ¿Preguntas?
Hoy es más básico, pero al rato nos vamos a meter ya a las energías. No, pero está bien, está bien. De hecho, se dice que con esta palabra fue que el Eterno creó, Sí. ¿verdad? Porque Se dice que esa palabra con, con la la- Hei, con la el Hei, Eterno sí, piensa, da la palabra y provoca la acción. y provoca la acción. Y fue la palabra y fue la letra que le agregó a Abraham. Fue la letra que le agregó a Abraham. Abraham. La Ah, Hei. sí, pues, Fue la letra que le La agregó a Hei Abraham. es la letra que le agregó a Abraham. Y Y a- esa letra está incluida en el pentagramatón, ¿no? Sí, está incluida. Entonces, Entonces, la pregunta es, Dos veces. si estas letras no son importantes, si estas letras no tienen una energía en sí mismas, ¿por qué el Eterno le cambió la vida a Abraham cambiándole una letra de su nombre? Si no fuera importante esto. Ah, no, ese es ¿Por otro qué? término de Kabbalah. ¿Y por qué nosotros no hemos entonces querido aprender y tener más conciencia de todo esto? Que ahí está, pero que lo ignoramos de alguna manera. Y entonces, la verdad, tenemos la responsabilidad todos de aprender todas estas secretos, como decía, o lo oculto, ¿verdad? Y recibirlo. Pero nosotros vamos a tener que aquí hacer nuestra clase, ¿verdad? De Kabbalah, pero con las herramientas que nosotros sabemos que nos sirven para alcanzar un objetivo. Porque si no nos trazamos un objetivo, de nada sirve. ¿Qué es lo que sucede con el mundo? Que todo el mundo estudia Kabbalah. Cualquiera dice, la Kabbalah, no importa qué religión sea, estudiemos. Y aprenden mucho las leyes y cosas, pero no tienen un objetivo final. ¿Y el objetivo nuestro cuál es? Ser como el Mashiach. Alcanzar los niveles del Mashiach. Amar al Eterno. Pero todo esto, mientras más conocemos todas estas cosas, esta tecnología, todo lo que el Eterno hizo, cómo Él nos amó, porque imagínense Él, para que todo esto existiera, Él se tuvo que contraer. Y Él se tuvo que contraer y hacerse menos para que toda esta creación pudiera existir. Pero la única perfección es Él. De ahí todos nosotros somos perfectibles. Y tenemos la responsabilidad de ser perfectos. La idea de que estudiemos esto, y quien quiera seguir, pues vamos a seguir, y quien no, también está en todo su derecho de no seguir, es para que nosotros podamos, cada uno de nosotros, tener un equilibrio, tener paz y tener armonía. Porque somos amigos, nos queremos, somos una familia, pero a veces en lo individual cada uno estamos sufriendo luchas, peleas, y a veces no lo sabemos, pero cada uno lo sabe. Y no es una cuestión para que confesemos nuestra... No se trata de eso, sino que al ir aprendiendo lo que podemos hacer y lo que podemos alcanzar, cada uno va a ir sabiendo que puede armonizar ciertas cosas que no están en equilibrio. Por ejemplo, por decirles un saber, Netzah son las emociones, Yesod es el fundamento, pero también Yesod viene a ser la materia y las relaciones sociales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé yo si mi Yesod, mi energía Yesod en mí, lo que está en mí, cada uno tiene Yesod, ¿cómo sé yo si está en equilibrio o no? Porque cuando ya conozco la energía, esta es la energía de las relaciones sociales. Entonces, si yo, por ejemplo, así como a veces andábamos que en fiesta, que en disco, que yo quiero... Me recordé yo como... Andamos ahí, pero ese exceso social es un vacío y es un desequilibrio. Ahora vamos al otro extremo. No, yo no quiero... No. Mira, va a haber reunión, no, yo me quedo aquí en mi cuarto. Ahí vayan ustedes. ¿No? Ese es el otro extremo. Está el antisocial y el exceso social. Entonces, no hay un equilibrio. Entonces ahí se manifiesta que tengo un problema con la energía de la Sefirá Yesod. Entonces yo sé que en mi meditación voy a trabajar. Y vamos a ir trabajando cada Sefirá por separado, pero cada quien sabe dónde ya está armónico y quién tiene algún problema y todo se puede arreglar. Eso sería la clase. Si tienen alguna pregunta. Súper.
va a estar recogiendo la ofrenda. La ofrenda. Ya me Vamos pues, dieron los el- instrumentos. Bueno, ahorita bueno, אלוהים, אלוהים, אלי אתה אשריך שמה